adelantábamos un poquito, vamos a estar hablando sobre el salario mínimo, pero Exacto. ¿qué tenemos en estas ondas laburantes? Ondas laburantes. Viene hoy con me sobra mes al final del sueldo. Esta frase, bueno, ya conocida eh, en el imaginario popular, porque vamos a estar hablando del salario mínimo vital y móvil. Como habrán escuchado o leído la semana pasada, el gobierno adelantó que las cuotas que se iban a terminar de cobrar, las 7 cuotas de aumento del 35% del salario mínimo que se iban a terminar de cobrar en el mes de febrero del 2022, se van a estar cobrando en septiembre en sintonía con la reapertura de paritarias que estuvimos comentando en la primera columna de hace 15 días. Así es que, bueno, para hablar de esto estuvimos consultando con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, quien bueno, nos comenta qué es esto del salario mínimo vital y móvil, y bueno, y después seguimos comentando otras cuestiones. Así que si les parece, vamos con el primer audio. Dale. Dale. El salario mínimo vital y móvil es un derecho previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y a nivel legislativo está reglamentado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que es la menor remuneración que debe percibir un trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo y que tiene que cubrir, entre otras cuestiones, alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Este es el marco legal que desde ya podemos adelantar que no se lleva muy bien con la realidad. En la actualidad el salario mínimo vital y móvil va a ser de 29.160 pesos a partir del mes de septiembre, conforme la última negociación que se estableció en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la resolución del Ministerio de Trabajo que hace unos pocos días adelantó los últimos aumentos que estaban previstos recién para febrero del año que viene. La última cuota la adelantó para el mes de septiembre y, como les decía, va a ser de 29.160 pesos, que esta suma debería cubrir las necesidades de un trabajador sin carga de familias con todas las dimensiones que les mencioné recientemente. Para poner ahí algún punto de comparación, actualmente, es decir, en el mes de mayo, que es la última información disponible, la canasta básica total para una familia de 4 integrantes alcanzaba a los 64.500 pesos, es decir, un salario mínimo vital y móvil hoy por hoy es bastante menos que la mitad de la canasta básica total de una familia de 4 integrantes, con lo cual, si bien efectivamente se trata del salario que debería percibir un trabajador sin cargas de familia, en este caso ya ni siquiera 2 salarios mínimos vitales y móviles alcanzan para cubrir aquella canasta básica total que da cuenta de la línea de pobreza. Así que este es un primer cuestionamiento para el monto que actualmente se fijó como salario mínimo vital y móvil. Sí, recordaba la columna de hace 15 días que hablábamos de esto, de cómo se fue subiendo el piso que el Estado y las patronales habían fijado a partir de la lucha de los trabajadores. Fuimos subiendo eso, todavía no alcanza. No alcanza, como bien decía Luis Campos, el aumento que está pautado para el mes de septiembre, que se adelantó, como bien comentó, apenas alcanza la línea de indigencia, ¿no? Él lo comparaba con la línea de pobreza, la canasta básica de alimentos. Agrego a eso que justamente esta canasta básica alimentaria, que es lo que se calcula en función de las necesidades alimenticias de una familia, tuvo un incremento interanual del 53,4%. Y la canasta básica total, que además de los alimentos, calcula los gastos en vivienda, salud, educación, transporte y demás, tuvo un incremento interanual de 49,6%, muy, muy lejos del 35% que se había acordado en el mes de abril de este año. Si Sí, bien se estima, no sabemos, digamos, cuánto se va
a recalcular a partir del mes de septiembre, se calcula que estará cerca del 45% como el resto de las paritarias, seguimos estando por debajo. Sí, incluso al pasar también es el caso específico de Córdoba, pero en el mes de junio una familia necesitó 70.000 pesos o 70 y pico mil para no estar por abajo de la línea de pobreza, previendo un aumento, incluso ni siquiera se llegaría a poder, claro, a poder ir corriéndole a la inflación previendo estos aumentos. Es imposible, es una matemática que no cierra. Exacto, queda muy por debajo de la inflación pautada, que no es el 30% que calculó el gobierno en diciembre del 2020. Pero lo que nos interesaba destacar, además de todo esto, de lo que dice Luis Campos, es, bueno, ¿a quiénes abarca el salario mínimo? ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento? ¿Y cómo se fija? Bueno, abarca en principio a trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, no sindicalizadas, ¿no? Este sería como el piso a partir del que se tendrían que fijar las paritarias, idealmente, ¿no? Esto es, el salario mínimo debería de fijarse antes de la apertura del conjunto de paritarias para que los trabajadores sindicalizados, en función de la fuerza de cada uno de los gremios, pueda ir por encima. Esto ya vimos que no es así, pero además abarca a trabajadores, bueno, que cobran por hora, no mensualizados, porque fija el salario por hora también. Pero veíamos que la población que tiene ingresos, ¿no?, que es el 60% de la población en edad de trabajar, o sea, un 40% no tiene ingresos salariales, el 60% gana menos de 40.000 pesos mensuales. O sea que el salario mínimo está a la baja y el conjunto de los trabajadores, como venimos viendo, tienen salarios bastante paupérrimos. Además, el salario mínimo arrastra o afecta a trabajadores y trabajadoras que cobran planes o programas sociales, ¿no? Hay, como les decía recién, un 40% de personas que no tienen un salario producto de un trabajo formal en relación de dependencia, y una gran mayoría accede a planes sociales o, bueno, distintos tipos de programas socioproductivos, como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, que se está calculando en 1.200.000 personas aproximadamente que lo están cobrando. Y el monto de estos planes está atado a la fijación de este salario. Claro que es... También cuando... Sí, decime. No, que digo eso, un potenciar trabajo es, si no me equivoco, la mitad de un salario mínimo, es decir, que si ya el salario mínimo nos pone debajo de la línea de pobreza, pensar que una ayuda como, digamos, un plan como el potenciar trabajo pueda servirle a una persona para poder subsistir, esta es medio una aventura. Exacto, sí, lo vamos a estar viendo hacia el final, con el audio que nos compartieron los compañeros del Frente de Lucha. Bueno, vamos a ir más adelante con eso. Pero ahora me interesaba también destacar cómo se define el salario mínimo. Bueno, este salario mínimo lo define el Consejo del Salario, que se reúne anualmente, que está compuesto por el gobierno, cámaras empresarias y sindicatos. También participan organizaciones sociales de este Consejo del Salario. Y bueno, supuestamente hay comités técnicos que evalúan la situación de cada sector, realizan recomendaciones de políticas y programas de trabajo y fijan el salario de acuerdo a la referencia de la canasta básica, como decíamos. Pero, ¿cuándo se reúnen estas comisiones? Se reúnen, ¿por qué estos debates no son públicos y de cara al conjunto de trabajadores? Eso es lo que debía de suceder. Sabemos que antes del mes de abril, cuando se reunió a principios de año, la CTA pidió que se pagara en una sola cuota y no en las 7 que terminó resultando, que pidieron un monto mayor, pero bueno, no acompañaron estos pedidos con ninguna medida de fuerza contundente, que como bien sabemos son necesarias para que
trabajadores y también el gobierno suelten un poco de sus ganancias. De hecho, el ministro de Trabajo, Moroni, no sé si recordarán, que dijo hace un tiempo, el salario digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener, ¿no? Entonces, estamos en un problema si esto no es acompañado con medidas más contundentes. Y si les parece, vamos al segundo audio de Luis Campos. Dale. Pero además hay un factor adicional que no suele ser muy tenido en cuenta, que es cuál es el efecto que tiene el salario mínimo sobre el conjunto de los salarios de la economía y sobre la negociación colectiva. Y en este sentido, si uno mira un poco la historia, lo que ve es que en los años 90 el salario mínimo vital y móvil era virtualmente un ancla para la negociación salarial, para el conjunto de los salarios, representaba aproximadamente el 25% del promedio salarial. Esto se modificó bastante durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se aumentó muy fuerte el salario mínimo vital y móvil y llegó a representar casi el 50% del promedio salarial de los asalariados registrados en el sector privado. Es decir, el salario mínimo vital y móvil ahí empujaba la negociación al alza porque ponía el piso del mercado de fuerza de trabajo muy cerca de los mínimos de los convenios colectivos de trabajo. Esto a partir del 2011 empezó a revertirse, el salario mínimo vital y móvil empezó a ajustarse muy por debajo de ya no solo la inflación, sino del promedio de las paritarias, y en los últimos años ya volvió a ser aquella ancla de los años 90, porque hoy está en un monto muy inferior al promedio salarial del conjunto del mercado de fuerza de trabajo. Está por debajo del 30%, es decir, se está acercando a aquel 25% que era la regla en los años 90, con lo cual ya para los asalariados registrados del sector privado no tiene prácticamente ningún efecto, es decir, no sirve para impulsar al alza la negociación salarial, pero tampoco sirve como una referencia interesante para algunos sectores que sí suelen mirar este monto, esta dimensión en su discusión mucho más débil, mucho más compleja, pero que a veces suele ser un punto de referencia, como por ejemplo las trabajadoras y trabajadores de casas particulares que suelen mirar el salario mínimo vital y móvil como un punto de referencia, o incluso en el sector informal, donde si bien, es decir, no hay una aplicación automática, lo cierto es que a veces se mira este monto como un parámetro de referencia por debajo del cual no debería haber ningún trabajador percibiendo ingresos por debajo de estos 29.160 pesos. Es buena la voluntad de que no debiese haber ningún trabajador, trabajadora por debajo de este salario, y además de los sectores que nombraba, también pienso en muchísimos trabajadores y trabajadoras del Estado que bajo contratos que van renovando tampoco llegan al salario mínimo vital y móvil. Exacto. Sí, como decíamos, en realidad el salario está, los salarios en general, los de estatales en particular, vienen perdiendo con la inflación en los últimos 4 años, calcula por debajo del 40%. Y como sabemos, los alimentos están, vienen aumentando los precios de manera sostenida, y entonces esto hace que sea imposible llegar a fin de mes, ¿no? Por eso el título de la columna de hoy. Pero un ejercicio para la audiencia. ¿Cómo debería de fijarse el salario? ¿Según qué criterios? ¿Con qué pautas? Bueno, yo traigo acá experiencias de trabajadores organizados con juntas internas, en federaciones que discuten la fijación, el criterio que utiliza el Consejo del Salario, y bueno, que dan un debate acerca de cuál debería de ser el monto para que una familia tipo, que bueno, también tendríamos que preguntarnos cuántas familias tipo, ¿no? Padre, madre, 2 hijos existen en la actualidad, pero bueno,
qué necesita para llegar a fin de mes. Y aquí los aceiteros, por ejemplo, tienen, bueno, dicen, el debate tiene que ser profundo y hacen un cálculo en función de las necesidades de una familia de estas características y estaban calculando que debían de ganar un trabajador raso, sin categoría, casi sin antigüedad, 110.000 pesos. Esto era lo que estaban pidiendo para la reapertura de sus paritarias, que fue otro de los gremios que tuvo paritarias a principio de año, la estaba reabriendo, pedían un 30% por encima de lo acordado a principio de año y un mínimo de 110.000 pesos. Y para esto toman como base el artículo de la Constitución Nacional, el artículo 14, la Ley de Contrato de Trabajo y los datos del INDEC, ¿no? Digamos, no toman ninguna otra fuente por fuera de ello. Otros trabajadores que cuestionan, digamos, el monto del salario mínimo es la Junta Interna de ATE-INDEC, que bueno, hacen un cálculo propio al que hace el organismo y también calculaban que la canasta de consumos mínimos de abril era de 96.800 pesos. O sea, están 3 veces por encima de lo que se está calculando a nivel nacional. Pero como decía, también el componente del salario, uno de los componentes del salario es cultural, ¿no? Digamos, ¿qué entra dentro de esa canasta? Es importante preguntarse. Bueno, hay organizaciones que dicen la canasta básica tal como está incompleta, no es lo que realmente alcanza, no solo para alimentarse, sino que son necesarios, es necesario calcular otros componentes. Hay una organización, Economía Feminita, tal vez la oyeron nombrar, que dicen, bueno, también es necesario calcular los productos de gestión menstrual, ¿no? Dentro de la canasta básica, además de vivienda, salud, digamos. Son cosas que no entran dentro de este cálculo y, bueno, es interesante ponerlo sobre la mesa. Si les parece, vamos al tercer audio. Dale. Lamentablemente, en los últimos años, de vuelta, el gobierno, del signo que fuere, utilizó el salario mínimo vital y móvil más como un ancla, como una herramienta de contención de las discusiones salariales. Esto fue muy claro en el gobierno de Cambiemos, pero también lo había sido en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lamentablemente lo viene haciendo en los primeros 2 años del gobierno de Alberto Fernández, cuando por el contrario podría ser una herramienta muy significativa, muy poderosa, al menos en el plano simbólico, para plantear, por un lado, cuál debería ser esa suma para aquellos trabajadores que no están cubiertos por las convenciones colectivas de trabajo y al mismo tiempo podría tener una importancia simbólica también para mandar una señal a las negociaciones salariales de las paritarias sectoriales que podrían tomar el porcentaje de incremento del salario mínimo vital y móvil como una vara a seguir, una vara a alcanzar cuando este fuera elevado, pero lamentablemente no es algo que se haya seguido en los últimos años. Habrá que ver en la nueva discusión, ahora seguramente en el mes de septiembre, cuál será el porcentaje de incremento que se establezca esta vez, pero bueno, por ahora los resultados son bastante malos. Me quedaba pensando también, Cecilia, en lo que decía justo antes de escuchar el audio, este tercer audio, sobre cómo está compuesta la canasta básica. Hablábamos hace un tiempo en la columna de economía también de estos temas. Por ejemplo, además, bueno, lo de la gestión menstrual que comentabas, el hecho de la conectividad en este año y medio que ha sido fundamental para poder desarrollar ya sea el trabajo o la educación de quienes están en etapa escolar o yendo a algún instituto educativo, no está contemplado, y menos la cuestión del ocio, del entretenimiento, de pensar que además de comer y vestirnos, no sé, tenemos ganas de ver una película, ir a ver una banda, no sé, como que los trabajadores también tenemos emociones y las queremos disfrutar. Recordemos que Luis Campos
al inicio de la columna decía, el salario mínimo debe garantizar no solo lo básico para subsistir, sino también vacaciones, entre otras cosas, ¿no? Y qué Claro. lejos estamos de esa posibilidad. Y bueno, ni hablar todo esto que mencionamos recién. Bueno, para ir cerrando, bueno, traíamos un audio, creo que no tenemos tiempo de escucharlo, pero nos justamente interesaba traer los sectores que están cuestionando en la calle la fijación de esta pauta y además denunciando que bueno, no están cobrando los planes sociales. Estamos hablando de la unidad piquetera, que es un frente conformado por el Frente de Lucha, el Polo Obrero, el PRML, son todas organizaciones territoriales que se movilizaron el jueves 8 al Ministerio de Desarrollo Social, precisamente, bueno, porque tuvieron problemas en el cobro del programa Potenciar Trabajo, porque estaban esperando cobrar el aguinaldo, el medio aguinaldo, que sería el medio aguinaldo de la mitad del salario mínimo, estamos hablando. Y bueno, la compañera que nos comentaba por qué se habían movilizado fue una movilización muy numerosa que además confluyó con enfermería, digamos, se encontraron con enfermeros de la ciudad de Buenos Aires también movilizándose en el obelisco. Nos comentaba que además Cecilia. de pedir... ¿Cómo, perdón? No, que lo podemos escuchar si querés y ahí después hacemos el cierre, una reflexión final si querés. Perfecto. Dale, Vamos. dale. El pasado jueves 8 de julio estuvimos realizando una jornada nacional de lucha con todas las organizaciones sociales que componemos la unidad piquetera. Estuvimos levantando la consigna de que con un salario mínimo por debajo de la canasta de indigencia sigue el ajuste. Esto en el contexto de que el gobierno anunció un adelantamiento de las cuotas del aumento previsto para el salario mínimo vital y móvil. Como hace 2 meses denunciamos que el aumento del 35% es insuficiente, denunciamos que el salario mínimo sigue perdiendo en contra de la inflación real que pulveriza nuestro poder adquisitivo, y entendemos que esta modalidad de adelantar las 7 cómodas cuotas que se habían previsto y que era una toma de pelo, tiene más un tinte oportunista electoralista que una comprensión real de la situación que estamos atravesando todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y en particular nuestro sector de trabajadores precarizados y desocupados, bueno, no solo que cobramos la mitad de lo que se dispone en el salario mínimo, sino que también tuvimos días previos a la movilización un hecho que se le dio de baja, se le suspendió el pago a cientos de nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país, en donde nuestros compañeros cobraron la mitad del salario, es decir, tenían depositado nada más que 6.000 pesos, y ante nuestros reclamos frente al ministerio, la única respuesta era que eso se dio por un error técnico, un error administrativo de la página y de esto, del otro, y sin darnos ninguna seguridad de que nuestros compañeros y compañeras iban a recuperar el salario perdido este mes, y que iban a cobrar el aguinaldo que se tiene que depositar en los próximos días. Así que estamos en una situación de alerta con este tema, por esas suspensiones y por esa situación de extrema vulnerabilidad que van a sufrir estos compañeros y compañeras este mes. Sabemos que para nuestro sector ese cobro ya está virtualmente gastado antes de cobrarlo, digamos, destinado a la compra de alimentos, destinado al pago de alquileres, y realmente es una situación muy complicada en la que se encuentran nuestros compañeros que fueron suspendidos y suspendidas por error del Ministerio de Desarrollo. Denunciamos eso el jueves también, y bueno, por supuesto no le dejamos pasar a Emilio Pérsico los dichos machistas que tuvo esta última semana también, diciendo que como las mujeres dirigen la economía del hogar a través de la asistencia que se da, ya sea por la asignación universal o ya sea por la tarjeta alimentar, eso rompe los tejidos sociales y demás. Por supuesto, nosotras y nosotros sostenemos que lo que rompe el tejido social no
no es que la mujer se haga cargo de la economía del hogar, así como se hace cargo, y que además se hace cargo de la economía del hogar porque tiene a su cargo socialmente y culturalmente las tareas de cuidado. Lo que rompe el tejido social son las políticas neoliberales de ajuste y de no generación real de empleo digno. Y por último, también trajimos a la movilización y a la jornada la consigna por la aparición con vida de Tehuel, ya que este domingo 11 se cumplieron 4 meses de su desaparición. Le exigimos al Estado que se haga responsable y que queremos a Tehuel con vida. Bueno, ahí la escuchábamos a la compañera, clarísimo y contundente la denuncia de estos descuentos arbitrarios que hizo el Estado y además la fuerza de poder unir y tejer las redes de las luchas también en la calle, luchando por un salario digno, pero también, por, como decía lo último, por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. ¿Algún comentario final para ir cerrando estas ondas laburantes en el éter? Simplemente, una vez más, los trabajadores organizados en la calle son los que están peleando por las condiciones mínimas de existencia, por subir ese piso, y como bien vos decías, sumándole la consigna por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, quien, recordemos, salió a buscar trabajo y bueno, esto da para otra columna, pero el cupo laboral trans debe de hacerse efectivo ya. Así es que esto por ahora, esto por ahora, esto por ahora, esto por ahora.